Saludos estimados amigos, sean bienvenidos una vez más a un nuevo directo de su canal favorito en Infoeducación Política, La Verdad Política, donde únicamente decimos la verdad y mantenemos bien informados en materia de la verdad y de política a las personas de bien que se atreven a superar la pereza, quienes se atreven a superar el desconocimiento, la desinformación y quienes vienen y se quieren comprometer con un proyecto político y a conocer cuál es la verdad. En nuestros tiempos eso es lo que más hace falta, gente comprometida con la verdad. Así que, pues bien, aquí estamos como todos los lunes en punto de las 6 de la tarde, minutos más, minutos menos, horario Guatemala, México. Y bien, traemos un programa que como siempre decimos, prometemos será de altura, digno de los políticos que somos en esta tribuna. Así que le doy la bienvenida a nuestro mentor político, el profesor Alberto Mansuetti. Profesor, bienvenido, qué gusto saludarlo. Buenas, ¿cómo estamos? Hola, lunes 15, como siempre, y muchas gracias, Gabriel. Hoy el tema es la pobre clase media en Occidente, ¿ok? En Oriente no. Acuérdese esto, las buenas noticias vienen de Oriente, ¿ok? Y eso lo vamos a ver el próximo lunes cuando hablemos del cristianismo. Pero primero nos tiene Gabriel Ortega buenas noticias de Guatemala, ¿ok? Yo quiero que Gabriel, por favor, nos cuente cómo le fue este fin de semana en una gira política a el departamento de Alta Verapaz, si no me equivoco. Corrígeme si me equivoco. A ver, te escuchamos entonces, Gabriel. Tómate el Buen, tiempo que sea necesario y nos cuentas cómo fue esa gira política. Buenísimo, profe, gracias por la oportunidad de poderle contar a todos nuestros colegas y amigos que nos sintonizan ya desde la plataforma YouTube cómo vivimos esta experiencia. La verdad es que las giras a nosotros, a los fusionistas, nos gustan muchísimo, son como eventos que nos renuevan el alma o de alguna forma nos motivan a seguir adelante. Es siempre un privilegio acompañar a Jorge Chapas en este tipo de eventos. Y en efecto, profe, estuvimos en el departamento de Alta Verapaz el día viernes 12 y el sábado 13 de julio, junto con Jorge Chapas y Neri Rosales, a quien de seguro ya nos está sintonizando a través de las redes de La Verdad Política. Fuimos a reunirnos con 10 líderes del departamento de Alta Verapaz, es uno de los departamentos de acá de Guatemala. Y pues bien, gracias al esfuerzo de algunos colegas y amigos fusionistas que están comprometidos y creen que el mensaje liberal clásico y el proyecto político de las 5 reformas que impulsa el Partido Fusionista es la salida realmente para Guatemala, pues nos apoyaron estratégicamente, económicamente a poder llevar a cabo esta actividad política. Que bueno, es interesante, yo se lo decía a los colegas y amigos con quienes nos reunimos por allá en Cobán, Alta Verapaz, nosotros somos políticos como ellos no han visto, ellos solo conocen politiquería, porque nosotros vamos cuando no es época electoral. Y nosotros llegamos y no les pedimos el voto a cambio de mentiras, a cambio de falsos sueños. No llegamos con la promesa de regalarles una mejor educación, regalarles mejores servicios de salud pública, para nada. Llegamos literalmente, como lo dijo Neri Rosales, a ofrecerles un tesoro como el que ellos no van a encontrar en ninguna parte. Llegamos a decirles la verdad, que en estos tiempos, vaya si no es un tesoro que deberían de apreciar nuestros amigos. Llegamos allá el día viernes a el filo de las 2:30 de la tarde, más o menos,
un trayecto sumamente interesante, siempre en lo que vamos avanzando en la ruta con Jorge y con don Neri Rosales, hablamos de temas políticos y, y nuestras familias a lo mejor nos dirán, ¿y de qué hablan los políticos mientras van en carretera? De política, de verdadera política, entusiasmados por concretar ese activismo y bueno, comprometer e inspirar a los liderazgos en el departamento de Alta Verapaz. El día viernes cuando llegamos, muy entusiasmados, profe, porque se ponen en contacto con nosotros dos medios de comunicación local, dos reporteros que tienen sus canales de difusión a través de redes sociales y nos hicieron la invitación para que pudiésemos tener la participación con ellos. El día viernes salimos en una página de Facebook con un alcance de 140,000 gentes, al menos tiene 140,000 seguidores, el muchacho, el Yu Noila, un periodista muy conocido allá en Cobán, Alta Verapaz, y le concedió una entrevista de más o menos media hora a Jorge Chapas. Por ahí la pueden encontrar ya en las redes sociales del Partido Fusionista. Y bueno, muy, muy contentos porque nosotros siempre insistimos que los medios de comunicación son importantes. Desgraciadamente en Occidente los medios de comunicación desinforman a la gente. Por eso cuando nos abren las puertas los medios de comunicación serios y nos invitan a dar a conocer el proyecto político de la Gran Devolución, el programa de las 5 reformas y la doctrina liberal, nos sentimos muy entusiasmados ya que son más oídos los que son bendecidos con nuestro mensaje político, ¿no? Y pues bien, tuvimos esa chance de tener esa entrevista el día viernes, gracias al compromiso de este reportero del Yunoila, se nos facilitó para el día siguiente también una sección en radio en la cual participó nuestro secretario general Jorge Chapas, con una entrevista de más o menos 20 minutos también, era una radio local del departamento, pero que tenía alcances interesantes, profe. Le cuento que nos platicaba la entrevistadora que la radio, que por cierto se llama Estéreo Verde, por ahí si nos están viendo, ya la empezamos a invitar a nuestros eventos también. Nos decía, esta radio tiene pues presencia en el departamento de Quiché, incluso sale de las fronteras de Guatemala, así que por ahí tal vez lo van a escuchar en Estados Unidos, le decían a Jorge. Ojalá, ojalá, porque todo en Estados Unidos últimamente es politicaría, violencia y demás. El clima para la buena política es necesaria y ojalá y nos hayan escuchado. El día sábado, el sábado 13 de julio, pues nos reunimos con estos 10 líderes, gente comprometida con escuchar un nuevo mensaje político, desgraciadamente engañados en el pasado por los politiqueros. Muchos de ellos se pusieron en confesión con nosotros diciéndonos que cada 4 años llegan los politiqueros de siempre a bajarles las lunas y las estrellas, a ofrecerles solucionar los problemas del estatismo con más estatismo. Vea qué paradójico, le decíamos nosotros. Pues nosotros le venimos a decir un mensaje diferente. Y bueno, Jorge tuvo una intervención a nosotros los liberales clásicos, que casi no nos gusta hablar, de más o menos 2 horas. 2 horas en las que aprendieron del liberalismo clásico, escucharon la doctrina política. Muchos de ellos pues nos afirmaron, y es por eso por lo que venimos contentos, que nuestro proyecto político es algo como lo que ellos jamás habían escuchado y que sin duda es la salida para Guatemala. Una que otra resistencia, como siempre la hay en materia de las privatizaciones, sobre todo por un líder del gremio de maestros del sector público que llegó por ahí, algo socialista el señor, pero bueno, nos escuchó y atendió a que el proyecto fusionista en Guatemala pues busca hacer algo totalmente diferente, que es devolver al gobierno a su lugar, enfocarlo en las atribuciones que le son propias y naturales y liberar los mercados para que los ciudadanos y las esferas privadas puedan hacerse cargo de lo que las esferas privadas le compete: la educación, la atención médica, las jubilaciones y pensiones, la agricultura, el trabajo, el deporte, etcétera. Muchos de ellos, vea qué interesante, profe, porque creo yo que nunca en su vida habían escuchado de estos temas, sin duda alguna,
y les llevamos materiales, compartimos con ellos nuestros documentos doctrinarios, muchos de los artículos de Jorge, documentos informativos, y bueno, la verdad es que a nosotros nos dicen, a ustedes no le, ¿cómo es? A ustedes los liberales nadie los lee. Pues ese día sí nos leyeron. Ese día sí leyeron a los liberales clásicos, ese día sí nos prestaron atención y bueno, tuvimos la chance de debatir, estar haciendo mucho contenido que próximamente van a ver en las redes del Partido Fusionista, porque salíamos a la calle a hablar con la gente, sobre todo de temas coyunturales, profesor. Acá en Guatemala se está viviendo un revuelo porque el presidente Bernardo Arévalo trata de aplicar un estado de calamidad. Como sus fuerzas en el Congreso pues no son tan amplias, sufre una derrota, 95 diputados votan en contra de ese estado de calamidad, 33 a favor, y bueno, se convierte en un tema obviamente propio de la politiquería y de clases medias altas, porque la gente en el interior del país no tenía ni idea de que era un estado de calamidad. Allá fuimos a entender que los problemas de verdad, los problemas que sufre la gente, pues son derivados del sistema, ¿no? Y mucha gente anhela más oportunidades de trabajo, anhela ganar más y vivir mejor. Y le decíamos, bajo este sistema, lo siento, eso no va a pasar, tenemos que cambiar el sistema, tenemos que derogar leyes. Este es un tema muy interesante para la gente. Permítame, profesor, ahorita. Ahí está. Estoy teniendo algunos inconvenientes porque tengo dos, aunque no me lo crean, tengo dos aparatos el día de hoy. Y bueno, estuvimos hablando con ellos de que la salida es transitar al sistema de gobierno limitado, de mercados libres, y lo que más impacta es ver cuando uno va al interior del país eso que los expertos llaman la Guatemala profunda, ¿no? Que es, en síntesis, esa mayoría de clases populares que en algún momento a lo mejor ya estuvieron pertenecientes a las clases medias, a propósito del tema del día de hoy, pero que derivado de los embates del estatismo, profe, cada día caen y caen y caen en la pobreza, en la miseria. Nos llamaba la atención que llegando al municipio de Tactic, en Alta Verapaz, había un montón de ventas de maletas. Y bueno, suponemos que es porque la gente está migrando, está buscando salir del país. Ya la situación ya no da para más en muchas partes de Guatemala y se ve reflejado con algunas casas que creemos son producto de algunas remesas de la entrada, de algunas remesas a Guatemala, porque se ve mucho la diferencia entre algunas casas en construcción más o menos de una estructura que decimos, pues se ve que le han invertido a esa edificación y desde luego las casas que contrastan esa realidad con una menor infraestructura, áreas rurales donde se ve de verdad la pobreza que vivimos derivado de que no hay libre mercado en el país, ¿no? Así que, bueno, motivados y comprometidos con esa gente a seguir adelante, a seguir impulsando el proyecto político acá en Guatemala. Siempre muy agradecidos con quienes nos abrieron las puertas y a quienes nos dijeron, miren, hay que organizar más giras políticas a más departamentos, porque esa gente resulta, profe, que eran líderes que dirigen a comunidades, que dirigen a algunos sectores, algunos empresarios, algunos padres de familia, y bueno, estaban entusiasmados de haber escuchado una oferta política como ninguna otra, así que por ahí ya hay ofrecimientos de que volvamos, ojalá, y primero Dios, en poco tiempo. Ya teníamos 2 años de que no visitábamos Cobán Alta Verapaz, y bueno, nos dio gusto reunirnos con algunos de los líderes que nos escucharon hace 2 años y conocer a nuevos liderazgos que seguramente van a fortalecer al partido fusionista. Eso sí, insistimos mucho en que para saber de nuestra doctrina política, para comprenderla y sobre todo para algún día poder replicarla y defenderla era necesaria la formación política. Eso a lo que le huyen los politiqueros y nos decía, son los primeros que nos vienen a instruir en materia de política, el resto solo nos pide los votos, dice.
Y bueno, somos políticos profesionales y eso hacemos, ¿no? Y afortunadamente creo yo que fue una experiencia que nos sirve a todos para fogonearnos en el tema de salir allá a hablarle a la gente que nos escucha realmente. Las clases altas están perdiendo el tema con histeria anticorrupción, están perdiendo el tema viendo cómo le meten amparos a Bernardo Arévalo, el Laufer y demás. Y las clases populares son quienes atienden a este mensaje. Las clases medias, medias bajas, son quienes están dispuestos a escucharnos y bueno, no creen en el estatismo realmente, puesto que no, ya el estatismo les ha fallado, ¿no? Así que bueno, seguimos comprometiendo, inspirando y formando a la gente para fortalecer nuestros liderazgos, profe. Fantástico, Gabriel, muchas gracias. Estoy mirando en el chat algunos comentarios. El lunes pasado hubo mucho comentario en chat y yo paro cada tanto y los respondo, ¿no? ¿Ok? Así que anímese, si usted está viendo esto y tiene entrada al chat, póngame ahí lo que quiera. Por ejemplo, Jorge Chapa quiere saber sobre el atentado contra Donald Trump. Yo no sé, Chapas, yo lo que veo son cosas raras. Yo no soy policía ni nada, pero a mí no me entra en la cabeza, Jorge Chapas, que los agentes del servicio secreto en Estados Unidos tengan un cartel en el pecho que dice Secret Service. A mí eso no me entra en la cabeza. ¿Cómo? Si son secretos, se supone que son secretos, que nadie tiene que saber, que están ahí ocultos. Okay. Tal vez vestidos de civil y tal. Ah, no, pero están vestidos de uniforme y con un cartel que dice Secret Service. Por favor. Profesor, ¿Ah? podría, podría contrastarlo. De hecho, Nelly Rosales me pasaba el video con el atentado contra Ronald Reagan. Ahí no iban con cartelitos. Sí, sí, lo que sí es importante, espérate, porque aquí tenemos que enterarnos de las cosas, las maldades de la derecha mala, las degeneraciones de la derecha mala. Lo que sí me ha llegado por la vía del Partido Demócrata, un instituto, y yo ya me inscribí, una lista de correo del Partido Demócrata donde te demuestran que todos esos videos donde Joe Biden, el presidente, aparece confundido, son forjados, son fake, son falsos. Y ahí están todas las pruebas. Es que la izquierda tiene cosas que son mucho mejores que la derecha mala. La izquierda tiene ciertos códigos, ¿ok? Y tiene un libreto. La derecha mala no tiene libreto, no tiene códigos. El libreto es aferrarse al poder como Fujimori, viejo repugnante. ¿Ok? Ese es el libreto, aferrarse al poder y más nada. Porque ese sí que está confundido Fujimori. Porque, a ver, Fujimori tiene 85 años, muy enfermo. No puede comer solo, no puede ir al baño solo, no puede caminar tampoco, no puede vestirse ni desvestirse solo, ¿ok? Y lo ponen de candidato. Yo lo puse en el Twitter hoy, sígame en Twitter si usted, porque me están diciendo que los videos son muy largos. Bueno, si son muy largos, sígame en Twitter, porque en Twitter, y lo replico en Facebook y ahí tengo más corto. ¿Ok? El señor Fujimori tiene 85 años, está súper enfermo, ¿ok? Y las elecciones son dentro de 2 años, o sea que va a tener 87 cuando sea candidato, y va a estar peor todavía. Ah, pero la derecha mala lo pone de candidato. No, por favor. Por eso yo digo, cuando uno creía que ya no podía la derecha mala caer más bajo, cae más bajo, pues Fujimori candidato. Pero por favor, ese viejo repugnante, porque eso es lo que es, hasta con su hija es desleal, porque por lo menos
hubiera podido empujar a apoyar a su hija. Pues, no, tiene que ser él. Por favor, qué desvergüenza la derecha mala. La derecha mala está cayendo a niveles muy, muy bajos de moralidad. Como digo, sin libreto. El libreto es aferrarse al poder. Y sin códigos. Todo vale. Incluso hacer fake news y mostrar videos de Joe Biden. No es que yo esté a favor de Joe Biden porque van a salir con el virarismo. Mansuetti es de izquierda. No, el que es de izquierda ahora es Rayo. Okay, que eso vamos a hablar después. Rayo y los liberales que apoyan el control de cambio férreo que tiene mi ley soviético. Fíjese bien. Gracias, Chapa. Fíjese bien, la derecha mala no tiene libreto y no tiene código. La izquierda por lo menos tiene un libreto, que es el libreto de siempre, el libreto y el libreto del Manifiesto Comunista. Y tiene código, o sea, tan bajo no cae. No, yo no la veo, honestamente no la veo a la izquierda tan bajo como está a la derecha. Otro ejemplo, el señor Fonseca, Enrique Fonseca, el 22 de junio, finalizando junio, mes pasado, hace un video, entre otros muchos que él hace, ¿no? Vamos ganando, la derecha conservadora, la izquierda progresista va perdiendo. Eso en junio, finalizando junio. Empezando julio, la izquierda progresista, que él dice que iba perdiendo, ganó las elecciones, primero el día 4 en Inglaterra y después el día 7 en Francia. O sea, Fonseca mintió. Ahora, ese no es el problema mayor. El problema mayor es que uno va a ese video y otros como él, a los comentarios, a ver si alguien le dice, oye, Fonseca, dijiste que la izquierda venía perdiendo y acaba de ganar 2 elecciones en Inglaterra y en Francia. No. Lo más increíble, lo peor de todo, es que no hay comentarios donde se le señale la realidad. O sea, los termos viven un mundo paralelo. Y a ellos les gusta que Fonseca los engañe y les diga que van ganando. ¿Ok? Les encanta. Pero hay algo peor todavía. Monetiza Fonseca, o sea que hay estúpidos, hay imbéciles, hay retardados que pagan para que les mientan, por favor. Eso ya es el colmo. Pagan para que les mientan. O sea, siempre hay otro, siempre puede caer más bajo la derecha mala. ¿Ok? Y es lo mismo que con respecto a Milei. Con respecto a Milei es increíble. Les hacen creer los mileístas en el gobierno, hoy les dicen que una cosa y a la semana siguiente le dicen otra. Busque a Kachanowski o a Carlos Rodríguez que le ponen toda la parte económica, pero lo importante es saber esto. Por ejemplo, Rayo dice, no, pero que el Banco Central recompre sus pasivos. Eso es lo mismo que cuando una empresa recompra sus pasivos. Pero el Estado no es una empresa. ¡Tarados! El Estado no es una empresa. Siempre con esos ejemplos. No, pero es que es como si en una empresa. Pero es que el Estado no es una empresa. ¿Ok? El Estado es un poder público para el orden, la seguridad, para el orden, la justicia y la libertad. No es como una empresa, no porque es como una empresa. Ay, no. Esos son los economistas liberales. Bueno, las buenas noticias vienen de Oriente y aquí adelantamos algo del siguiente lunes. El próximo lunes, si Dios quiere, vamos a tener una sesión que se va a llamar Un toque de atención a los cristianos, donde ya tenemos una bibliografía que es el teólogo N.T. Wright. ¿Ok? Yo lo voy a ir pasando. Y vamos a ver cosas que pasan
en Rusia, porque odian a Putin o lo detestan. Sí que es un dictador. Y bueno, vamos a estudiar el decreto del 9 de noviembre del año 22, hace 2 años, el anteaño pasado. El decreto de promoción de los valores tradicionales rusos. Es importante porque son los valores cristianos, pero no dice valores cristianos, dice valores rusos tradicionales porque entienden que junto con el cristianismo, el judaísmo y el islam verdadero también está a favor del orden, la justicia, la libertad, la paz. Y es importante porque en Occidente se habla mucho de los valores, pero nunca se dice cuáles son. En ese decreto del 9 de noviembre del año 22, en Rusia se dice cuáles son. Vamos a ver también quiénes son los promotores de ese decreto. El patriarca Kirill, o sea, Cirilo, y quién es el patriarca Cirilo, y también un personaje muy popular en Rusia antes y después de la caída de soviética, del régimen soviético, que es la ex cosmonauta Valentina Tereskova, que ya está viejita, pero promueve mucho, usando, claro, su popularidad, digamos, por su pasado, la primera mujer que orbitó 48 veces la Tierra y todo eso, ¿no? Entonces ella promueve un grupo parlamentario formado por congresistas no solo del partido Rusia Unida de Putin, sino de otros partidos, para defenderse del ataque occidental a los valores tradicionales. ¿Ok? Es decir, el ataque occidental es la promoción del aborto, el matrimonio homosexual, la sexualización de los niños, el cambio de género y toda esa porquería. Bueno, el lunes que viene vamos a ver esto, que Rusia se defiende. Rusia no se entrega así, no. Rusia se defiende y vamos a ver cómo se defiende. El patriarca Kirill, es importante para nosotros porque su abuelo y su familia eran también popes, o sea, clero, ¿no? Y diáconos y demás de la Iglesia Ortodoxa rusa, y sufrieron unas persecuciones terribles de parte del comunismo por oponerse a cuando el comunismo decretaba también el aborto y el amor libre. ¿Ok? Entonces, él sabe lo que yo trato de enseñar aquí en Occidente, pero que no sabe nada, están todos perdidos. Él sabe que la agenda de aborto, la agenda de homosexualito y lenguaje inclusivo se impone desde el poder, porque en el régimen soviético era así. Entonces hubo que quitar a los soviéticos del poder para poder entonces defenderse la sociedad de los ataques de los ataques que son la promoción y defensa de la inmoralidad. ¿Ok? Entonces, ¿por qué eso es posible en Rusia y no es posible en Occidente? Bueno, entre otras razones, porque en Occidente somos demasiado celosos del concepto de separación iglesia y Estado, y por una razón, esa razón es las interminables querellas y disputas entre interconfesionales, entre católicos, protestantes, evangélicos, que se viven despedazándose y sacándose los hígados y los ojos unos con otros. Eso no pasa en Rusia. ¿Okay? No sucede en Rusia eso. Entonces, claro, como en Occidente tenemos ese problema, ¿okay?, de la guerra de religión que no terminaron en 1648 con la paz de Westfalia, sino que siguen en Facebook y en X, ¿okay? Entonces no queremos, con toda razón, por supuesto, que una de esas confesiones domine el Estado. Pero eso no pasa en Rusia.
En Rusia pueden vivir esa sinfonía que llaman ellos, lo vamos a estudiar el próximo lunes, entre el Estado y la Iglesia, el patriarca, o sea, Putin y Medvedev, que ocupó el lugar de Putin durante 5 años, porque así ellos respetan la Constitución, ¿okay? No son como Bukele, ¿okay? Y entonces, y el patriarca Cirilo, y todo lo que es la Iglesia Ortodoxa rusa. Y vamos a ver cómo, con N.T. Wright, vamos a ver cómo el problema es que en Occidente nos hemos olvidado del proyecto, los cristianos, nos hemos olvidado del proyecto de Dios. ¿Cuál es el proyecto de Dios? Génesis 1, subyugar, dominar, someter la tierra, gobernar la tierra. Gobernar la tierra es el proyecto de Dios para la raza humana. Y nos hemos olvidado de eso en Occidente. Y nos hemos concretado en la salvación. Y todo es sobre la salvación. Si la salvación es solo por fe, o si es por fe y obra, y tal, y las discusiones interminables, o el bautismo, o la Eucaristía, las discusiones interminables, como si el propósito de Dios fuera tu salvación, o la mía, o la del que está escuchando, o la de Gabriel. No, no es así. Estamos viviendo en Occidente un cristianismo que no es teocéntrico. O sea, no se centra en el proyecto de Dios, que es gobernar la tierra con orden, justicia y libertad, ¿okay? Que esos son los valores, sino mi salvación, la tuya, si vos te vas al infierno o yo me voy a ir al cielo y ese tipo de cosas. O sea, vivimos otro cristianismo, o digamos, en Oriente se vive otro cristianismo, que es mucho más útil, mucho más productivo, socialmente más beneficioso, ¿ok? Y sí, de colaboración con el gobierno, porque el gobierno se defiende de el ataque occidental contra los valores morales tradicionales. ¿Okay? Eso lo vamos a ver el próximo. Seguimos con Fonseca. Pagan porque les mientan. Pero esto por eso siempre conversamos con Jorge Chapa y con muchos otros que siempre me dicen lo mismo. ¿Ok? Me dicen, ¿qué le podemos replicar a los estatistas cuando dicen esto o lo otro? ¿Qué le podemos decir? ¿Cuál es el argumento para los estatistas que afirman tal o cual cosa? Respuesta, ninguno, si son termos. O sea, si es gente que paga para que se le mienta, paga para que Fonseca le mienta, pague para que la Márquez le mienta y le digan, estamos ganando la batalla cultural. O Milei le mientan, estamos componiendo la Argentina. No están componiendo nada, o vamos a componer la Argentina. Con el caso Milei se da algo muy importante que hay que subrayar. Los liberales siempre hemos dicho, les hemos respondido a la izquierda, que los gobiernos deben ser juzgados por sus resultados y no por sus intenciones. Es decir, la izquierda nos viene con que el estatismo, las confiscaciones, ¿okay? El controlismo, el intervencionismo, etcétera, que tienen buenas intenciones, que las intenciones son la igualdad, que los niños se eduquen, que los niños coman y se atiendan cuando están enfermos, etcétera. Para eso es el estatismo. Y nosotros, los liberales, siempre le hemos respondido que los gobiernos se juzgan por sus resultados, no por sus intenciones. Y ahora resulta que Rayo y los españoles del Juan de Anarquiana, ¿okay? Y de la Francisco Marroquín, ahora les dicen que no, ahora le dicen que hay que ser con el Estado debe hacer control de cambio, etcétera, porque tienen la intención, ¿ok?
de componer la Argentina. Sí, pero yo no me interesa su intención declarada, yo quiero ver resultados y los resultados no se ven, ¿ok? En fin, pero uno tiene que... Ahora le voy a pedir a Gabriel que ponga por favor ahí el PDF que tenemos para hoy sobre la clase media, ¿ok? Y antes de eso voy a ir con Arlington y Marcos al chat. Arlington dice que tenemos, sí, un desbalance en el mundo cristiano occidental. Y que necesitamos un equilibrio entre lo trascendente y lo inmanente. Correcto, eso es. Claro, pero tenemos un modelo que podemos mirar. Y ese modelo es la Iglesia Ortodoxa rusa. ¿Okay? Perdón, las iglesias ortodoxas y en general las iglesias orientales. Ortodoxa rusa, griega, armenia, rumana, etcétera, ¿no? Bueno, Marcos Gamero, que los fujimoristas tienen la ilusión. Ah, claro, los fujimoristas creen que Fujimori es el del año 90. No, Fujimori se está muriendo ya. Nadie le desea la muerte, por supuesto, pero si lo van a poner de candidato, lo van a matar. ¿Ok? Lo usan como muñeco de ventríloco. Bueno, entonces... Marcos Gamero, la población es parte del Estado, todos somos un Estado, dicen los socialistas. Sí, pero nosotros le hacemos siempre a la gente la misma diferencia. El Estado no somos todo. El Estado es una creación jurídica de 4 elementos. La población es uno de ellos, el gobierno es solo otro, el territorio y el orden legal es el cuarto de los elementos, pero bueno. Fonseca es youtuber, motivador, no es analista. Un momentito, pero ¿va a motivar con mentiras? Eso es lo que nos interesa saber. Él es motivador, pero las mentiras motivan. ¿A quién le motivan las mentiras? ¿Y le motivan es para qué? No. Fonseca dice que Maduro va a caer. Ahí yo tengo mis grandes dudas. Y quiero, gracias Aldo Carpio por la mención del tema Maduro-Venezuela. Yo nunca he dicho que las elecciones del próximo 28 o sea, que de aquí a 2 semanas, del próximo 28 de julio, ni las pasadas, hayan sido limpias y democráticas. Pero yo lo que observo es que en Venezuela la oposición controla algunas gobernaciones, alcaldías bastante y por supuesto congresistas. Entonces, las elecciones de donde surgieron los gobernadores, alcaldes y congresistas de oposición, en esas no hubo fraude. Por ejemplo, ¿quién es el gobernador de Zulia? Bueno, el señor Rosales, que está desde la época que yo estaba, está siempre de gobernador, o él o su esposa. Y si su esposa no es gobernadora, es alcalde de Maracaibo, ¿ok? Que es la segunda ciudad del país. Y Zulia es de los más importantes estados, como le llaman allá, del interior. Entonces, cuando el oficialismo, el chavismo, ha perdido elecciones para alcaldes, para gobernador, para congresista, ha entregado. Entonces ahora dicen, no, que son fraudulentas y tal. Bueno, pero si ustedes le dicen a su gente que son fraudulentas, entonces su gente no va a ir a votar. Y es lo que yo veo todo el tiempo de Venezuela, escribiendo en Facebook y en X que las elecciones son un fraude. Bueno, entonces, si son un fraude, su gente no va a ir a votar. Y si su gente no va a votar, obvio que va a ganar Maduro, que incluso ya hizo un simulacro. O sea, su gente está lista para votar. Si en la oposición las bases son desmotivadas por su propia dirigencia, entonces no va a haber concurrencia de la oposición y obviamente que Maduro va a ganar, ¿ok? Y sin fraude.
simplemente porque la oposición no va a ir a votar desmotivada por su propia dirigencia, que además, búsqueme en Twitter o en Facebook cuando yo replico los hilos de Twitter, además de decirle que las elecciones son un fraude, le dice que los chavistas son como los nazis y va a haber que colgarlos en juzgarlos y colgarlos, meterlos presos y tal. Y como la gente sabe que eso no va a ser posible, entonces es otro mensaje desmotivador para ir a votar. Y además le han dicho que el candidato de la oposición, tiene que haber un candidato único de la oposición. Una estupidez. Yo me acuerdo cuando estaba en Venezuela, les decía, ¿y por qué tiene que haber un candidato único? Ah, porque tienen miedo de perder, porque tienen miedo de ser minoría y no mayoría. Uy, por eso me echaron de Venezuela. Me echaron, obviamente. ¿Ok? Entonces les han dicho que tiene que haber un candidato único y ahora resulta que van como 8 o 10. En fin. Bueno. Sí, Aldo Carpio pone el caso de Francia, pero es que aquí hay que ver lo siguiente, que la derecha, según siempre dijo Nicolás Márquez, y en eso tiene razón, que la derecha tiene tres patas, digamos, los liberales, los conservadores y los nacionalistas, o llámele patriotistas o llámele soberanistas, como se le ocurre. Yo estoy de acuerdo, pero además agregaría una cuarta pata que son los cristianos, tanto católicos como no católicos, digamos. Entonces, cuando hablamos de la derecha, estamos hablando de liberales, conservadores, nacionalistas y cristianos. Bueno, de esas cuatro patas ninguna funciona. Los liberales porque son anticonservadores, son progres, la mayoría. Los conservadores porque son antiliberales, son estatistas, la mayoría. Los nacionalistas son proteccionistas y por eso apoyan a Donald Trump y hacen todo un héroe y ahora lo van a hacer un mártir, ya lo hicieron un mártir a Donald Trump, que es proteccionista, ¿ok? Y los cristianos, bueno, mejor ni hablemos. Los cristianos están muy ocupados sacándose los ojos unos a otros y los hígados unos a otros, despedazándose en Facebook y en X, entonces están muy, muy ocupados. En fin, bueno. Marcos Gamero pregunta si Biden en el debate de... O sea, bien no está, pero tampoco está tan jodido como, dicen en los fakes, en los videos forjados. Y hay que ver, amigos, la crisis es de Occidente, incluye a Estados Unidos también. O sea, incluye a Estados Unidos, a Europa y América Latina, que son los tres barrios de Occidente, yo siempre señalo. Ok, Europa el barrio aristocrático, América del Norte el barrio rico y Latinoamérica el barrio pobre. Y la crisis nos engloba a todos, ok. De hecho, el hecho de que la presidencia de los Estados Unidos se esté disputando entre un hombre de 80 y pocos y otro de 80 y más, eso ya te da una idea de la crisis de Occidente y lo que pasa en Europa, ¿ok? Y de América Latina ni hablemos. Bueno, ok. Vamos con el PDF, Gabriel, por favor. Aquí hay que ver. Ajá, gracias. ¿Por qué razón? Fíjese que siempre se comparan las verdades incómodas. Nadie quiere verdades incómodas, todos quieren mentiras reconfortantes. Ok, pero es una realidad, pero hay una explicación. La explicación es que la gente busca soluciones, entre comillas, fáciles e inmediatas, en lugar de buscar soluciones verdaderas, soluciones, y resulta que soluciones fáciles no hay.
La solución requiere trabajo y esfuerzo continuo. Soluciones inmediatas no hay. La solución es un partido. ¡Ay, no me hablen de partido, porque los partidos son todos corruptos, bla, bla, bla! La solución es un partido. Y eso puede llevar tiempo, sobre todo si no hay apoyo, y esas son verdades incómodas. Y entonces la gente no quiere verdades incómodas, quiere mentiras reconfortantes. Y vamos a ver lo del partido. Ahí está. Chapas me va a corregir si me equivoco, porque hablando de fútbol, okay, yo de fútbol no entiendo nada. Ayer quería ver el partido de la final y no lo podía ver porque no empezó a la hora que dijeron, y después empezaban a transmitir un simulacro de inteligencia artificial. ¿A mí qué me importa la inteligencia artificial? Ahora metieron la inteligencia artificial en el fútbol. Por favor. Bueno, la cuestión es que no lo vi. Ahora, yo me hago la siguiente pregunta. Nosotros, desde mi ignorancia de fútbol, ¿ok? Me corrige Chapa si me equivoco. En América Latina, ¿tenemos buen fútbol o no? Sí, parece que tenemos buen fútbol, dicen los expertos. Y la realidad, yo veo que hay muchos jugadores de sudamericanos y de América Latina en Europa. Y ahora Messi juega para un equipo norteamericano de Florida. Pero no hay jugadores europeos o norteamericanos en los equipos nuestros. Y bueno, tal vez que no pueden comprarlo, bueno, lo que sea. Pero podemos convenir en que el nivel del juego, la calidad del juego, la calidad de los futbolistas, sobre todo los jugadores y tal, es buena en América Latina. Pues la política es mala. Ahora, el problema es los que están en contra de la política, pero en contra de las políticas es como si te tiras de un 10º piso, te rompes una pierna o te rompes la cabeza y le echas la culpa a la gravedad. La gravedad no tiene la culpa, ¿ok? ¿Por qué hay un mal nivel de política, al punto tal de politiquería? Eso es por el estatismo. Pero la gente no entiende. No, eso es por la política es mala, la política es sucia, y dale con la política es sucia y de ahí no lo saca. Y además de eso, están en contra de los partidos. Ahora yo estoy en un grupo de Argentina. No, hay que reducir el poder de los partidos políticos. ¿Vos querés reducir el poder de los partidos políticos? Bueno, entonces después no te quejes cuando tienes líderes carismáticos como Bukele, por ejemplo, ¿ok? Y ahora Rayo está defendiendo a Bukele también, ¿eh? Este Rayo es de lo último, ¿eh? Por eso yo digo, no, siempre se puede caer más bajo. Rayo no solo defiende a Milei, ahora defiende a Bukele también. Siempre se puede caer más bajo en materia de derecha mala. ¿Ok? Bueno, a ver si entendemos. El problema aquí no es la izquierda. La izquierda hace su trabajo, que es de la defensa de causas, de malas causas. Pero la defensa es buena. O sea, son malas causas bien defendidas versus las buenas causas pésimamente defendidas. Entonces, no, y siempre hay un nivel más bajo, ¿ok? Siempre se puede caer en un nivel más bajo. El nivel de Fujimori, el nivel de Fonseca, sorprendente. Por eso, la solución es un partido, pero no, los partidos políticos, no, y también la democracia, pero es que la democracia, ¿qué es? La democracia son las reglas de juego político. Es como en el fútbol, a ver, Chapa seguramente sabe mucho más que yo, en el fútbol hay un reglamento. Si vos jugás mal o si vos perdés, no le podés echar la culpa al reglamento.
Los que le echan la culpa a la democracia son los que, por ejemplo, son los ejemplos que se me ocurren, ¿okay? De si pierden un partido de fútbol o juegan pésimamente mal, le echan la culpa al reglamento. Ahora, no, la culpa es de la democracia. La culpa no es de la democracia, señores, la culpa es del estatismo, que genera una política de muy baja calidad que llamamos politiquería. Y por eso le llamamos derecha mala, y ese es el problema. Entonces vamos adelante, por favor, súbelo un poquito, que vamos a ir a la clase media. Mucha clase media. Aquí tengo, ok. ok, Chapa. Chapas dice que tenemos futbolistas de élite cuando juegan en sus clubes europeos, pero aquí juegan de lo peor, dice Chapa. Ok. El tercermundismo se trasladó a Estados Unidos y de eso quedó en evidencia en la final de fútbol. En Perú habrán 48 candidatos a presidente, dice Marcos Gamero. Muchos partidos y candidatos. ¿Eso es bueno o malo? Eso no es ni bueno ni malo. O sea, no es malo. Lo malo es que son todos estatistas. Vuelta y gracias, Marcos Gamero. 48 candidatos a presidente y un número igual o mayor de partidos. Eso no es malo. El problema es que son todos iguales. Todos son estatistas. ¿Ok? Es como si te dieran a elegir un cesto de manzana donde hay 48 manzanas. Todas están podridas. El problema no es que haya mucho. Es que la gente de clase media tiene caca en el cerebro. O sea, no que hay muchos candidatos, no que hay muchos partidos, pero es que ese no es el problema. El problema es que son todos estatistas, son todos iguales. Bueno, en el Perú no hay derecha, dice Ángel Torres. Bueno, ok, había, suponele Ángel Torres, había un tipo como Hernando de Soto que se suponía que era derecha, pero es que toda la derecha, y el fujimorismo, ok, el fujimorismo yo lo llamo por su nombre, derecha mala, porque izquierda no es, ok, de hecho lucha contra la izquierda y esa pelea por el poder, ¿okay?, no la puedes explicar, Ángel Torres, si no recurres al concepto de derecha mala. Que todo el mundo me critica por eso. Todo el mundo me dice, no, vos tenés que, no hay derecha mala, hay izquierda. Pero ¿y cómo explicas, okay, las querellas, las peleas, la competencia electoral, etcétera? Tienes que recurrir al concepto de derecha mala, ¿ok? Pero no lo aceptan. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Claro, la derecha mala se ha copiado de la izquierda muchísimas cosas. No lo bueno, porque la izquierda tiene cosas buenas también, tiene libreto y tiene código. La derecha mala no tiene ni libreto ni código, ¿ok? Entonces, el hecho de que la derecha mala se haya copiado de la izquierda mucho, ¿ok?, no deja de ser derecha, ¿no? Todo el mundo me critica lo mismo, pero si prescindimos del concepto de derecha mala, no entendemos nada de lo que pasa en América Latina y en Occidente. ¿Ok? Si no entendemos, el concepto de derecha mala es fundamental. Lo que pasa es, claro, no entienden la diferencia entre izquierda y derecha. Lo hemos explicado 1000 veces. Derecha es orden, justicia y libertad. Izquierda es lo contrario. Caos, anarquía, injusticia y opresión. ¿Cuál es la derecha mala? La que se copia. Si no entiendes esos conceptos y dices, no hay derecha,
no vas a poder explicar las elecciones, por ejemplo, lo que sucede en Occidente, no solo en América Latina. ¿Ok? Bien. Bueno, pero entonces es nuestro deber cuando te dicen, no, pero es que cuando la izquierda te dice ultraderecha, nuestro deber es decir la verdad, nada más, decir la verdad. Mira, no es ultraderecha, es la nueva derecha mala, ¿ok? Tenemos en Occidente nueva derecha mala, o sea, Trump, Bolsonaro, Milei son nuevas derechas malas. Y las derechas malas viejas son las del siglo pasado. Son Macri, Piñera, que en paz descanse, okay, Uribe, el uribismo. Esas son las derechas malas del siglo pasado. Las derechas malas de este siglo son Trump, Bolsonaro, Milei, a Vox, Abascal, Le Pen, son derechas malas. Y así puedes explicarlo. Si no, no puedes explicar nada. Y caes en el reduccionismo que es propio de los facilistas. ¿Quiénes son los facilistas? Los haraganes, que no quieren estudiar, no quieren aprender, no quieren investigar. Entonces, no, 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 no hay derecha. No, hermano querido, no, no es así. Bueno, Arlington Baca, ¿cómo elegir entre 48 enfermedades? ¿De qué te quieres enfermar? Bueno, entonces usted tiene la posibilidad de no votar, de votar en blanco, de votar nulo o viciado, según la legislación de los países. ¿Okay? Usted tiene la posibilidad, la democracia le da, por eso no somos enemigos de la democracia. La democracia le da la posibilidad de no votar o de votar en blanco, nulo, viciado. Ah, no, pero es que entonces se favorece una... Ah, no, si vas a creer en cuentos, cree en cuentos, créele a Fonseca, créele a Juan Ramón Rayo, que sí, que no vengas aquí, aquí te vamos a decir la verdad. Ahora, si vienes con algún cuento de Fonseca o de alguno de esos influencers de derecha, entonces no vas a entender absolutamente nada. Sí, los cómicos, Marcos Gamero dice, el cómico Carlos Álvarez está de candidato a presidente en Perú. Sí, pero también en Venezuela el conde del Guácharo, un comediante, candidato a presidente, creo que en estas elecciones corre, que se llama Benjamín Rauseo. Los cómicos, los comediantes, se presentan a elecciones, como en Guatemala ganó el señor Jimmy Morales, que es un comediante. Yo no digo era un comediante, porque el hecho de que sea presidente no quita que su calidad es comediante. Lo mismo que Zelensky, un comediante metido a presidente sigue siendo comediante. Hay un proverbio por ahí que dice, si un payaso, ¿okay?, es entronizado como rey, el payaso no adquiere la dignidad de rey y eso, sino que el palacio se transforma en un circo. Es decir, lo repito, porque es muy bueno. Dice, si un payaso es entronizado como rey, no deja de ser payaso, el palacio se convierte en un circo. Y esa es la realidad. Con mi pastor Alan Sánchez, debe andar por ahí, está haciendo un ciclo en nuestra iglesia, nuestra congregación, está haciendo un ciclo sobre las cadenas de autoridad, o sea, las cadenas de mando. Las cadenas de autoridad en la iglesia, en la familia, en la empresa, en la escuela o la universidad, y en el gobierno civil, en la provincia, el estado, el municipio y la nación. Las cadenas de mando son instrumentales.
Es decir, sirven a un propósito. Y ese propósito, de eso vamos a hablar el lunes, ¿eh? Y ese propósito es el de Génesis 1, que es el propósito de Dios, gobernar la tierra. Para ese propósito de Dios son instrumentales todas las cadenas de mando. Entonces, ahí tenemos relaciones de poder y autoridad. El poder es el poder desnudo y la autoridad es el poder vestido de legitimidad. ¿Ok? Eso lo vamos a ver el lunes. Va a ser un resumen de las cadenas de mando, la visión cristiana del mando, del poder, del gobierno. ¿Ok? A mí me gustó muchísimo ese decreto del 9 de noviembre de 2022, donde se define cuáles son los valores tradicionales rusos, son los valores cristianos, solo que eso no se dice. Y porque no es perorar sobre valores, no es la retórica de los principios y valores como en Occidente, no, se lo define cuáles son. Patriotismo es uno de ellos, la familia es otro, ¿ok? El orden y la estabilidad es otro. Me sorprende como gente inteligente, como Carlos Pagni, por ejemplo, en Argentina, te dice que la elección a 2 vueltas es para cuando se percibe que hay un demonio. No, señor, no entendió nada, igual que Fonseca no entendió nada. Fonseca cuando Le Pen ganó la primera vuelta dijo, oh, vamos ganando y tal. Porque Fonseca no sabe que la elección a 2 vueltas es un invento de los franceses, que tiene como una de las consecuencias es que los perdedores en la primera vuelta, en la segunda se pueden agrupar y su candidato puede ganarle incluso. Y eso fue lo que pasó en Francia, ¿ok? Pero Fonseca no sabe eso y parece que Carlos Pagni tampoco sabe eso. Porque además, y yo les voy a decir por qué no lo saben, porque la ignorancia tiene su explicación. La ignorancia tiene su explicación. No lo saben porque la razón por la cual los franceses inventaron el balotage, que es una palabra francesa, ¿no? Que ya la Real Academia aceptó, balotaje con J, en francés es con G. El balotage lo inventaron no por haber un demonio, como dice Pagni, ¿ok? Para nada. Lo inventaron porque la estabilidad es un valor. La estabilidad de un gobierno, la estabilidad de un sistema, la estabilidad institucional es un valor. Y eso se entiende muy bien en Oriente. ¿Por qué una mayoría consistente de rusos apoya a Putin y su partido y a Medvedev? ¿Por qué una mayoría consistente de China apoya a sus líderes y a su partido? Porque les dan estabilidad, ofrecen estabilidad, brindan estabilidad. Y en Occidente se ha perdido la estabilidad y incluso el valor de estabilidad no se ve. ¿Okay? Por lo tanto, las mecánicas constitucionales que sirven para darle estabilidad a un sistema político, a un régimen, a un gobierno, no se percibe cuál es el sentido que tienen. Es importante que usted entienda que la ignorancia tiene su explicación. ¿Ok? Vamos a ver bastante la semana que viene, si Dios quiere. Arlington pregunta, ¿se debe eliminar la segunda vuelta? No, Arlington, si el sistema 2 vueltas no tiene nada de malo. Lo malo es la ignorancia, lo que tenemos que eliminar es la ignorancia. Ok. La gente que te dice, yo no sé de izquierda ni de derecha, eso es... bueno, ya sé, entonces tú eres un ignorante. Ok. Bueno, entonces... Vamos a ir rápido con el PDF aquí.
siga poniendo cosas en el chat, porque para eso nos reunimos los lunes, ¿eh? Yo ya me dijeron que tengo que estos videos de los lunes, yo debería, claro, yo no lo puedo hacer, no sé si Gabriel podrá hacerlo, hacer cortes y poner shorts, o sea, cortos. Agarrar uno de los videos de los lunes que dura hora y media, agarrar un temita y cortarlo ahí. Bueno, no sé, yo no tengo esa habilidad. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, clase media. Mucha clase media se frustra y enfurece porque disminuye su calidad de vida. Jorge Chapa escribió un artículo muy bueno que se llama Disforia Política. Disforia es un estado psicológico de disgusto, desagrado, molestia, incluso crispación. ¿Okay? Acá usamos mucho el diccionario. Muchísimo. La gente ignorante no usa el diccionario. Entonces, ese estado de disforia política es entonces desagrado, crispación, molestia con la política, con los partidos, con la democracia, los candidatos, con el gobierno, con la oposición. Bueno, así te quieren, crispado. O sea, porque en ese estado de crispación, de bronca, como decimos en Argentina, en ese estado tú no vas a poder pensar, no vas a poder razonar, no vas a poder estudiar, no vas a poder investigar, no vas a poder buscar fuentes alternas de información, porque estás cabreado, estás encabronado, o como se dice en Bolivia, estás emputado. No, así no vas a funcionar, así te quiere el sistema. ¿Ok? En todo, obnubilada la mente e incapacitada para investigar con paciencia y razonar con frialdad. Si estás cabreado, no, hermano querido, así no. Gracias, Aldo Carpio, me dice de una conferencia de Pedro Varela sobre Rusia y Ucrania, Iglesia Ortodoxa. Después me la pasa, Carpio, por favor, porque no recuerdo haberla visto. ¿Ok? Bueno, entonces, sí, lo que pasa con esta derecha es que a veces se pone fascista, pero no siempre, no siempre. ¿Okay? Entonces vamos a la clase media. En todo el mundo, la clase media prospera y rápido, menos en Occidente. Aquí decae, se empobrece y en consecuencia se achica, incluso en países ricos. ¿Qué cabe esperar de países pobres? En el mundo, casi la mitad de la raza humana ya es de clase media. En promedio mundial. ¿Okay? A fines de 2018 ya eran 3.600 millones de personas, gracias a un salto espectacular en el crecimiento económico en promedio mundial. Pero la cifra se ha duplicado en solo una década, la década pasada, sin visos de detenerse. Pero ese promedio es empujado hacia arriba por las economías de Asia y en Occidente hacia abajo. ¿Okay? Con muy bajo crecimiento, la clase media en Occidente se empobrece y encoge, aunque lentamente y por eso casi no se nota. En América Latina sí se nota, ¿ok? Porque la caída de la clase media es más rápida. A ver, aquí vamos a tener dos modelos. El modelo de los 4 dragones versus el modelo de el estado de bienestar. ¿Ok? El estado de bienestar de la sociedad fabiana, la socialdemocracia, la salud y la educación pública.
tenemos un montón de gente que nos dice, sí, yo estoy de acuerdo con ustedes en el liberalismo económico, pero la salud y la educación debe ser el Estado, bla, bla, bla. Viejo querido, vos no entendés que la salud y la educación a cargo del Estado es carísima, es mucho más cara que si fuese privada. Entonces, para sostenerla económicamente, ¿okay? Los gobiernos impulsan el estatismo con impuestos, con deuda, con regulaciones restrictivas y con inflación monetaria, y eso arruina la economía. O sea, si vos querés una salud y la educación a cargo del Estado, va a tener la economía arruinada, eso es lo que la gente no entiende, la economía arruinada y la educación no va a ser de buena calidad. Además de ser carísima, va a ser más parecida al adoctrinamiento y lo mismo pasa con la salud, más parecido al control. Y la salud, o sea, atención médica y las jubilaciones y pensiones, o sea, un montón de jubilados dependientes del Estado, como en Argentina. Bueno, todo eso hay que explicar. El modelo de los 4 dragones, Hong Kong, Singapur, Taiwán, Surcorea, fue lo que siguieron en Asia desde los 50. Unos más tarde, otros más, o sea, unos en los 50, otros en los 60, en los 70, en los 80, se fueron ganando los países de Asia, ¿okay?, al modelo de los 4 dragones, con abandono de las taras socialistas, un marco político partidista de estabilidad institucional y política, y partidista incluso, estabilidad. Los rusos y los chinos, uno lo ve porque uno investiga, ¿okay? Los rusos y los chinos dicen así, no sabemos cómo pueden vivir en Occidente con esa inestabilidad que tienen. Que cuando se acuestan a la noche tienen una constitución y se despiertan al día siguiente y tienen otra. Y cambió el gobierno, además cambió la constitución y cambiaron la ley y cambiaron toda vaina. No tienen estabilidad. Eso es lo que dicen los rusos y los chinos de nosotros los occidentales. ¿Cómo pueden vivir en medio de esa inestabilidad? ¿Por qué no dicen eso? Porque para ellos la estabilidad es un valor de alto precio, ¿ok? Y están dispuestos a pagar precios altos por la estabilidad. Pero para nosotros no. Parece como que fuera nada. La verdadera derecha aprecia la estabilidad y por eso el orden figura primero en los 3 valores de la derecha: orden, justicia y libertad. Dentro del orden se incluye la estabilidad, porque si no hay estabilidad, entonces un orden que cambia todos los días o cada semana o cada elección no es un orden. No, es decir, no es un orden estable. El orden deseable es un orden estable. Entonces, sostenido por partidos fuertes. Óigame bien, partido fuerte. Como quería von Mises. Von Mises decía gobierno fuerte, pero limitado. Y un partido liberal. ¿Ok? ¿Para qué? Para que el Partido Liberal haga el control desde el gobierno o de la oposición, según como le toque, en función de la democracia, que son las reglas de juego. Es muy simple, no es tan complicado. ¿Ok? Y gobiernos casi limitados a su rol natural, bienes públicos genuinos y los otros provistos, o sea, los que no son bienes públicos genuinos, los que provistos por las empresas en el mercado, en un régimen de competencia y no de monopolio. Si no es tan difícil, ¿ok? Y si no entendiste la parte, si no entendiste esa explicación económica de bienes públicos privados, la Biblia te da una explicación más fácil: la espada. Es decir, ¿para qué lleva la espada el gobierno? ¿Ok? El gobierno lleva la espada para, recuerden la sesión que hicimos sobre el Imperio Romano, mantener las legiones, los tribunales de justicia aplicando la ley
y los caminos y los embalses y los puentes y todo eso, que son la infraestructura física. Eso lo explicamos en un directo sobre el Imperio Romano. ¿Ok? Entonces, no hay forma de perderse, y en Asia no se perdieron. Adelante, en Asia no se han perdido, ¿ok? En Occidente todavía se rinde culto al dogma de la salud y la educación a cargo del Estado. Y la estabilidad no se valora, ¿ok? Y por eso entonces la gente se pone crispada, disforia política, decía Jorge Chapa, crispada. Ah, sí, la corrupción, pero si la corrupción es una consecuencia del estatismo. Siempre vas a tener corrupción si tienes estatismo. ¿Ok? Entonces, por un lado, en Asia, el modelo de los 4 dragones, y por otro lado, en Occidente, el estado de bienestar. Entonces, en 5.000 años, esto es importante porque los chinos sobre todo siempre nos dicen a los occidentales, nosotros tenemos más civilización que ustedes. Por eso, ustedes tienen Estado-nación, nosotros tenemos el Estado-civilización. ¿Ok? Por eso, en 5.000 años de historia humana registrada, civilizaciones orientales como Egipto, Persia, India y China estuvieron a la cabeza. Y no mucho duró la supremacía de la potencia occidental, apenas desde el siglo XIX. Y ya llegó ahora la decadencia de Occidente anunciada hace 100 años. Es hora de revisar sus posiciones y prejuicios muy arraigados. Entonces vamos a ir... no voy a leer lo que viene, Gabriel. Ahí está, yo lo puse, los PDF están todos disponibles. Aquí tiene otra vez izquierdas y derechas. ¿Tiene futuro la clase media? Sí, Haití o Cuba. Ahí tiene. Haití y Cuba. Fíjense, eso sí, al final, la trampa electoral. La izquierda es la raíz del mal, pero para combatirla no basta con hacer memes, poner fotos de Cuba en los años 50. Ya me tienen podrido los cubanos. Tienen podrido con esas fotos de Cuba de los años 50, qué preciosa que era La Habana y tal. Métanse las fotos en el bolsillo, ¿ok? Me tienen repodrido. Y me tienen repodrido también la derecha mala con los ataques a Dominen o apodos a los presidentes socialistas. Fuera Petro, el merluzo, me tienen podrido la derecha mala con esa forma, con ese anticomunismo pendejo. Lo puso Chapas en un artículo también muy bueno. Anticomunismo pendejo. En vez de las 5 reformas, que son la cura para el mal. ¿Ok? Y la extrema derecha, vamos a la página siguiente, a la 3, la extrema derecha, tipo Trump, Bolsonaro, Abascal, Orban, Meloni, Le Pen, que es anti-inmigración, eso es todo, anti-ideología de género, anticomercio y antiliberal, se copia de la izquierda. El proteccionismo, el dirigismo y el estado de bienestar en lugar de la apertura en la economía, el libre mercado y el gobierno limitado, lo contrario de los 4 dragones. Y es simple. ¿Ok? Bueno, vamos a un hilo rápido aquí sobre los 3 casos más ilustrativos, que son el caso Bukele, el caso Milei y el caso de la oposición venezolana. Se llama 3 vicios arraigados y 3 cambios poderosos. ¿Ok? La clase media tiene que cambiar. Si no cambia, olvídese. Vamos para Cuba o vamos para Haití. Tiene que cambiar los vicios de vivir de creencia y no de evidencia, de emociones y no de razones,
de deseos y no de realidades. Veamos tres ejemplos ilustrativos. El caso de Bukele. Se nos dijo, y ahí yo combato a los supuestos influencers de la derecha, que nos dijeron, Bukele es de los nuestros, y ahora Bukele viene y dice, yo soy Hugo Chávez. Ah, pero no he visto ninguna disculpa. No he visto, no sé si ustedes han visto, alguna disculpa de los Laje Márquez y compañía sobre Bukele, que nos estuvieron diciendo todo el tiempo que era nuestro Bukele. Y ahora resulta que está atacando la economía productiva, atacando a los agentes económicos. Y fíjese que repugnante, comparando a los comerciantes minoristas con los mareros. Eso no es repugnante. Para mí, sí. No sé para usted. Para mí eso es repugnante. Tan repugnante como Fujimori, como Fonseca. Y la gente que sigue a Fonseca y le paga para que Fonseca les mienta. Vivir de emociones y no razones. ¡Ah, que mi ley despierta emociones! Y ustedes, los de 5 Reforma, ustedes no despiertan emociones. Sí, pero mira, está hundiendo a la Argentina y hundiendo el liberalismo. Matías Culfas acaba de concordar con nosotros y con Nicolás Moraz, ¿ok? En que Milei nos va a refundir a todos los liberales, porque después del fracaso de Milei, ¿y por qué digo que va a fracasar? Porque es estatista, la política estatista no funcionan. Si no funcionan las políticas estatistas cuando las aplica la izquierda, el populismo, el peronismo, el kirchnerismo, lo que sea, tampoco va a funcionar si las aplica Milei Caputo. Entonces vamos para el desastre. La recesión nos va a acabar a todos los argentinos. ¿Ok? Y el liberalismo va a ser mala palabra por otros 20 años. Yo lo he explicado muy bien en el tweet, en el hilo de tweet reproducido en Facebook que se llama La Mafia Liberal, que es la red Atlas. Búsquelo por ahí. ¿Ok? Bueno, entonces, el tercero de los casos es el caso de Venezuela. Llevan 25 años cometiendo errores, siempre los mismos, por eso ha sido incapaz de salir del régimen y cambiar el sistema, pero ese es el desafío de la clase media y por eso niega las realidades. Entonces, al final, tres cambios muy poderosos tiene que hacer la clase media. Anteponer la evidencia a la creencia. Señor, Bukele es de izquierda, se lo estamos diciendo desde hace tiempo. Pero usted le cree a Laje. Ah, bueno, si le cree a Agustín Laje, que no. Ahora Bukele es el que viene y le dice en la cara. Y además lo dice con una sorna. Dice, lo siento, guys. En inglés. Dice, sorry, guys. I am going to be Hugo Chávez. Bueno, en fin. Entonces, anteponer las evidencias a las creencias. Nosotros le mostramos las evidencias. Bukele es un tipo de izquierda, su educación de izquierda, su familia de izquierda, su partido de izquierda toda la vida, el farabundo. Entonces, de izquierda. Ah, no. Agustín Laje dice que no, que es de los nuestros. Ah, por favor. Paga para que te mientan. ¿Ok? Entonces, en el caso de Milei, juzgar por sus resultados y no por sus intenciones al gobierno de Milei como a cualquier otro. ¿Ok? Y por último, en el caso de la oposición venezolana, no puedes hacer siempre lo mismo si buscas o deseas resultados diferentes. Entonces, conclusión, si te mueves por evidencia, razones y realidades, bienvenido a la verdad política 5R con Gabriel Ortega aquí presente. Gracias Marcos Gamero.
Marcos Gamero dice, Agustín Laje está muy ocupado analizando el balazo de Trump. Nunca pedirá disculpas por las tonterías que dice. ¿Okay? El Bitcoin, otra, uy, el Bitcoin, ay, el Bitcoin. No sé, el Tesoro ha perdido 1/3 de su valor en El Salvador por la manía de bitcoinera, por Dios. Peter Schiff, lo seguimos mucho nosotros. Peter Schiff es el que desnudó a Donald Trump, el rey de la deuda. Así le puso a Donald Trump Peter Schiff, un artículo muy bueno, cuando Trump buscaba la nominación republicana. Peter Schiff les dijo a los republicanos que no podían tener un candidato a presidente tan deshonesto con sus deudas, sus negocios, ¿okay? Sus créditos, o sea, al igual que deshonesto con sus parejas. ¿Okay? Estoy hablando de Donald Trump. Ah, no, pero Donald Trump ahora es el mártir. ¿Okay? Sobre Bolivia, bueno, sobre Bolivia, no sé, habla con Rocha, a ver qué es lo que está haciendo Rocha y su gente. Ahora, lo que te puedo asegurar para Bolivia y para toda América Latina, que la solución somos nosotros, viejo. Ahora, si no tenemos apoyo, si en Bolivia no consiguen apoyo Rocha y su gente, ¿ok? Y en Bolivia se están yendo para otra derecha mala, que es el señor Branko Marinkovic y la derecha cruceña, que es una derecha bien mala, casi tan mala como la de Guatemala, pero bueno, ahí está. Arlington dice, si alguna vez Laje y Márquez piden disculpas por algo. O sea, no piden disculpas. O sea, Kachanowski se lo pone muy bien. Y Márquez hace la biografía de Milei y tal. ¡Ay, por favor! ¡Oh! Y bueno, despierta emociones. Pero yo el otro día, por casualidad, agarré un video viejo de Milei con Moria Kazan en la televisión hablando de sexo tántrico. ¿Okay? Milei, televisión, Moria Kazan hablando de sexo tántrico, con un montón de pelotudas y pelotudos embobados ahí con el señor Milei y el sexo tántrico. Bueno, eso votaron. Pero cuando tú le dices eso, no, pero es que lo otro era peor. Bueno, así vamos en América Latina. De mal menor en mal menor, el malmenorismo, ¿ok? De mal menor en mal menor, siempre justificando nuestras malas elecciones con el argumento falaz de que el otro era peor. ¿Por qué digo falaz? Porque es la falacia de la disyuntiva falsa. Es una falacia que se estudia en lógica. El hecho de que Massa fuera peor, supuesta o realmente, no importa. El hecho de que Massa real o supuestamente fuera peor, no valida la decisión de votar por Milei. En eso estoy de acuerdo con el gordo Nicolás Morán. ¿Okay? Bueno, el reino de Dios, ese va a ser un tema de el lunes, el próximo lunes. ¿Ok? De otra. Ricardo Manrique, no te entiendo lo que me pones ahí de la bolsa plástica. La política es la percepción que tiene la gente y no la realidad. Pero, ¿qué pasa si la percepción está equivocada? O sea, la percepción puede ser falsa o real. ¿Okay? ¿Qué pasa si la percepción está equivocada? Peter Schiff propone el regreso al patrón oro. Estoy mirando rápido ¿cómo se llama? El chat. ¿Ok? Y
No hay salida. Ah, Ricardo Manrique me dice de bolsa plástica, ¿ok? No entiendo lo que me dice Ricardo Manrique de las bolsas plásticas. ¿En qué país existe salud y educación privada del 100%? Y bueno, puede ser sostenida con vouchers. En muchos países es al 100% privada, aunque el Estado puede ayudar. Y es la propuesta nuestra. ¿Ok? Privatización con vouchers. Hernando de Soto, bueno. Eh, Ricardo Manrique dice que si en Rusia hay leyes estúpidas, eliminar el uso de bolsa plástica. Bueno, no sé exactamente, Manrique, pero no hay la cantidad de leyes estúpidas. Nosotros tenemos un catálogo de leyes malas, ¿ok? Que tiene muchas páginas. Pídamelo por privado y yo se lo paso. Bien, ok. Ok, está muchas gracias por el chat. Le tengo que pasar ahora el micrófono a Gabriel, ¿ok? Gabriel, por favor, va a pasar unos anuncios y nos despedimos, si Dios quiere, hasta el lunes que viene. Y muchas gracias por los aportes y contribuciones en el chat. Gracias. Seguimos el lunes que viene sobre tema cristiano. ¿Qué cristianismo estamos viviendo en Occidente? En Occidente, el cristianismo es parte del problema y no de la solución. Vamos a verlo el lunes si Dios quiere. Gracias. Buenísimo, profe. Voy a, como siempre, compartir aquí en la pantalla, pues, la cuenta de PayPal a donde nos pueden apoyar para contribuirle al profe y retribuir el esfuerzo que está haciendo por darnos o acercarnos a la verdad y armar el rompecabezas, como él suele decir, ¿no? Ya en pantalla está apareciendo acá, estimados amigos, la cuenta de PayPal donde podemos apoyar al profesor Alberto Mansuetti retribuyendo el esfuerzo que hace. Quien la quiera, porfa, nos la puede pedir al privado y con gusto se la hacemos llegar. Y bueno, hoy quería invitarlos a que podamos cumplir un objetivo, profe. El otro lunes, si Dios quiere, traemos un tema muy importante y qué mejor que pueda hacérselo saber a sus familiares, a sus amigos, a sus colegas cristianos que necesitan escuchar ese mensaje. Así que, bueno, nuestro reto para todos los que aún permanecen viéndonos es que podamos llegar a los 1000 seguidores. Una tarea interesante para poder cumplir, pero bueno, estamos relativamente cerca, estimados amigos. Si le damos difusión al directo, si le damos like, si dejamos comentarios y si compartimos, el algoritmo nos posiciona favorablemente y la gente nos va a poder nos va a poder conocer y nuestro canal va a ir creciendo. Así que hagamos ese trabajo hormiga. Les insistimos y les agradecemos su apoyo en difundir estos directos. Y bueno, nosotros continuamos como siempre, sin prisa pero sin pausa, con Dios y con la verdad por delante. Profe, hasta el próximo lunes. Hasta el lunes, si Dios quiere, muchas gracias. 5 Reforma, viva la verdad, carajo.